Cortar con los sueños. Cuando nos creemos lo que la mente egótica propone, en lugar de quedarnos en esa identificación con el ego, hecho de sueños, ilusiones, comparaciones, valoraciones, opiniones, podemos cortar con todo eso que tantas veces, en momentos de lucidez, hemos visto con claridad que es irreal, falso, que no es. Quedarnos fijados a ello es como girar constantemente en medio de la oscuridad de la pesadilla, perder el control y como no seamos capaces de volver la mente al camino presente a presente, volver a desvivirnos. Solo hay una salida que es intentar volver a la práctica una y otra vez, se logre o no cortar. Siempre en el intento. Significa zazen sentados, gassho a todos los seres que nos rodean, sampai, alerta al hecho del momento disolver la mente en la nada vacía, en la nada de la acción circunstancial cotidiana, lo que sea, con tal de salir de la fijación yoica, en meses, días, horas. Tenemos que tener disponible una batería de prácticas como una disciplina, que nos hemos de fijar esforzadamente. Practiquemos la realidad y la ilusión desaparecerá naturalmente sea en el estado que sea. Practiquemos el intento, no la parálisis ni el autoengaño. Sigamos las sugerencias de los compañeros y del instructor como si fuéramos títeres de verdad y no falsos títeres. Rompamos la rigidez del oscuro orgullo, de la identificación con el ego, con una respuesta tal que solo nos dé risa al segundo siguiente. Olvidarse del yo propio y del ajeno es una de las instrucciones del maestro Dogen, actualizada en esta Shanga de Daidoji cuando podemos. A todo principiante se le dan una serie de instrucciones antes del zazen, que se refieren a la postura y a la respiración, en las que ha de poner toda su atención, cada vez que caiga en la cuenta de que se ha distraído y que el mecanismo yoico ocupa la pantalla de la consciencia. Otra instrucción es dejar pasar los pensamientos sin lucha, solo atentos a la postura y a la respiración. Con el cumplimiento de estas instrucciones comienza la práctica realización en el Zazen Shinkantaza de la escuela Soto, del maestro Dogen y del maestro Narita, padres de nuestra línea desde Buda mismo. La práctica del Zazen, la conversación con el maestro instructor, la Sesshin con la Shanga, son el campo de práctica orientador para los discípulos del Zen. Practicar con la mente-cuerpo, cada uno en la proporción justa, ayuda a una realización práctica progresiva, aunque no rectilínea. Cuando la práctica no es constante y equilibrada, puede producirse un reforzamiento egótico, culturizado y enriquecido, ahora, con nuevos esquemas del pensamiento budista. A esto lo llamamos el yo se pone el kimono y se habla como si ya se hubiera despertado. Así, nos puede suceder que, disculpándonos con las circunstancias, se nos pasen etapas de la vida en que vayamos poco al dojo, aunque sigamos leyendo e informando al intelecto superestructural, con lo cual no solemos darnos cuenta de que el hábil yo se cree capacitado para hablar de Zen y lo hace con cierta o mucha lógica. Cuando la experiencia profunda de uno mismo va más allá de la ilógica y la lógica de los contrarios limitados. Si uno no cae en la cuenta de que se van dejando pasar pequeñas ocasiones de práctica realización, de que ciertas prácticas menos pequeñas no las realizamos, resulta que el yo nos lleva en trineo y cuando nos queremos apear no podemos. Queremos, pero no nos dejan.
Solemos decir, ¿y si la sangre y el maestro instructor nos señalan el error? No siempre resulta fácil actualizar la práctica realización, pues el yo se ha reforzado y nos domina. Solo si sabemos, podemos y queremos, además de pedir ayuda, volvemos al camino. Gracias.